ようこそイニシアティブフリクル今回はアニメつてお話しします。そして私は Google 翻訳を使用しています。イントロに行きましょう。Hola chavos y chavos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Iniciativa Freaky. Yo sé que hemos estado ausentes varias semanas, días, meses también, de hecho, pero pues bueno, después de tantas turbulencias de papelería y cosas de nuestra vida personal, estamos de vuelta. Bueno, el día de hoy, todavía no sabemos qué título vamos a poner a este video, pero vamos a hablar sobre principalmente el anime. Ya sé, es un tema que principalmente no hemos hablado hasta el momento en esos podcasts, en este canal, pero en esta ocasión es especial porque tenemos a los dos más pro, los especialistas, déjenme llamar un experto básicamente, a los dos gemelos, a Alan y Aldo. Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Todo perfecto, todo al 100 ya para darle. Excelente, vámonos recio entonces. Pues bueno, como decía, vamos a hablar sobre anime, vamos a hablar más que nada la evolución de cómo fue introducido en parte, o sea, el anime como tal. Y pues, ¿qué diferencia hemos tenido tanto desde que el primer anime que salió en aquellos años ochenta y tantos o sesenta y tantos, a actualmente que pues cómo ha estado esa técnica evolucionando, ya sea de que desde el dibujo a mano hasta la técnica en computación, ¿verdad? Claro que no es uno, es mejor, uno no es mejor que otro, básicamente, pero pues uno tiene sus beneficios, otro tiene sus carencias, pero vamos a analizar por eso el día de hoy esto. A ver, así como dando un pequeño de contexto, podemos decir que el primer anime que se pudo ver presentado o se dio a conocer fue en aquellos años sesenta y tantos, en el 68 para ser más exacto, con el maestro Osamu Tezuka. De hecho, no sé si recuerdan el anime de Astro Boy, uno que está en blanco y negro. Uf, Sí, de claro hecho que sí. tuvo una remasterización a color. Sí, de hecho fue en el año Pues 2000, si no mal recuerdo, ¿no? es, La que fue a color, la primera a color, bueno, la que yo recuerdo por lo menos, pero no sé qué temporada sería, no sé si entraría dentro del manga creado originalmente por Osamu Tezuka o fue algo totalmente aparte. Eso sí, ahí les vengo fallando, pero pues de hecho, pues como les mencionaba, en el año 1968 se dio el primer anime, el anime de Astro Boy, llamado en Japón Tetsuwan Atom. De hecho, si ustedes buscan el manga, se llama Atom como tal, pero pues el que dio por pues, decirlo, los primeros pasos. Tal vez no era así como lo más acercado a lo que tenemos ahorita, pero fueron las primeras bases. Pero pues ahora sí, ya considerando cosas así como un poquito ya más actualizadas, también algo otro que pues podemos decir que introdujo el anime, aunque no es un anime como tal por lo menos en América, fue la película de Akira, no sé si la han visto o la recuerdan, si no, pues está en Netflix, la pueden ver si ustedes gustan. Es una película de 88, fue la primera película que pues llegó a América, como por así decirlo, y fue la que también dio el boom. Y pues bueno, de ahí en adelante pues se fue conociendo un poco más y más aquí en este lado del charco. Pero pues ahora sí, ya un poquito más, Alan, Aldo, los dejo hablar, que pues ahora ustedes son pues los expertos. ¿Qué me pueden decir respecto a todo esto de la animación, del anime, de la animación japonesa, básicamente que a todos nos gusta, ¿verdad? Bueno, la gran mayoría en este equipo, en este grupo. Pues bueno, si quieres que empiece el mayor, Pues, sí, por supuesto. el pequeño Alan, que escribió mal su nombre. Bueno, para empezar, yo también estoy de acuerdo con tus datos, hiciste bien tu tarea. Yo también tengo entendido que el gran boom o cuando empezó lo del fandom del anime, fue alrededor de los años 80, para ser más exactos, entre 1970 y 1980. Fue cuando se empezó a ver ese gran brinco, a empezar el auge de lo que es el anime.
también a lo que tengo entendido, se le conoce como anime porque pues en inglés, la palabra que significaba animation, la cortaron y de esa palabra, viene lo que ahora es, el anime. ¿Por qué? El anime, tiene, a pesar de que tiene muchas similitudes con el dibujo animado, que fue lo que más o menos como que de ahí partió, es de los Ujú, dibujos animados, este, obviamente de aquí de Occidente. ujú. El anime tiene esa pequeña peculiaridad, a diferencia de los dibujos animados, que busca que los cuadros sean menores. No sé si te has fijado, de hecho, según yo tomé el dato, y son entre 7 a 8 cuadros por segundo. Ujú. este, Tratan de acortar la cantidad de cuadros que son por segundo, a diferencia de los dibujos animados, occidentales. ¿Para qué? Para que sea un poquito más funcional, para que sea un poco más fácil, tanto para el dibujante como para el guionista, tomarlos. Y también cabe resaltar que pues, en su mayoría el anime se deriva de lo que es el manga. Ah, sí, por Que supuesto. pues el manga, pues yo creo que luego podría ser un tema que luego podríamos tratar, porque también es un tema súper extenso. Y muy Entonces, para interesante no más que hacerla nada, tan tienes toda larga, la razón. nomás lo menciono por encimita del agua, entonces pues se deriva del manga. Y pues por obvias razones, el anime se come muchos detalles, muchos pequeños, grandes detalles, porque muchas veces Sí, son pequeños, grandes detalles que tú dices, oye, te pones a leer el manga y luego ves el anime, o viceversa, ves el anime y luego lees el manga y te sacas de donde dices, ah, cabrón, ¿a qué horas pasó esto? sí, no, Entonces, adelante. no te iba a decir, no, y de hecho en algunas ocasiones pues hacen ciertas adaptaciones, ¿no? De tanto Sí, el anime como el manga para más que nada porque, por ejemplo, hay ciertos mangas que son un poco lentos en ese sentido y no hay tanta historia y ya ponen lo que es como lo que nosotros conocemos el relleno, el como ejemplo Naruto que metió demasiado relleno, o por estoy algunas ocasiones borracho, de ¿eh? que a lo mejor no hay tantas peleas o no es tan vistoso, como por ejemplo un tema, bueno, un anime más actual que en este viene siendo Kimetsu no Yaiba, que pues si tú ves el manga, está un poquito como no tan estético, por así decirlo, pero Ajá. cosa que en el anime pues lo cambió totalmente, ¿no? Le pusieron demasiados efectos, demás, para hacerlo más llamativo a la vista, ¿no? Sí, pues Y yo, también está el efecto, bueno, también a veces pasa como ahorita que mencionabas de que el manga pues es la obra original y el anime es la adaptación, que a veces sucede lo contrario, como tales, si no mal recuerdo, o Tengen Toppa Gurren Lagann o Evangelion, si no mal recuerdo, ujú, y como vivo, que son animes que fueron originalmente hechos anime y posteriormente, no en todos, bueno, no en todos obviamente de los ejemplos que di, pero muchos de ellos se pasaron al manga. O sea, ajá, tal vez se perdió un poquito de eso, pero pues básicamente como tú dices, o sea, casi siempre lo principal es el manga y después se adapta al anime. Más que nada para pues llegarlo a más gente, ya que pues no todos pueden, ahora sí, no todos pueden, no están acostumbrados a leer, ¿no? O sea, a leer ese tipo de lectura, por así decirlo. Además de que, pues bueno, ahorita ya es un poquito más fácil conseguir mangas, pero por ejemplo, pues, hay que recordar en esos años cuando estábamos en secundaria, por ejemplo, o la prepa, que no hace mucho, en los 2000, ¿qué? 2012, por ahí, más o estamos en menos, pues yo en la más o prepa menos. entré bueno, yo entré en la prepa en el 2010. Entonces yo creo que eso también es muy No, no. subjetivo porque cada quien, pues, Ah, eh, bueno, sí. Bueno, aquí es lo que digo es de que en aquellos años 2000 y tantos, ¿no? O sea, los sí, primeros del 2010, 2012, más 2015, o por ahí, menos. que no vi, que de hecho era muy difícil conseguir manga. De hecho, los pocos donde podías conseguir manga, si no me equivoco, era una editorial mexicana que pues quebró, ahorita no recuerdo cuál es. No sé por qué viene la de Ibrea, pero es española. No Ajá. recuerdo cuál era la editorial mexicana que quebró y pues muchos mangas pues no se pudieron conseguir, pero también era Nosotros, como así como algo super underground, o sea, era súper difícil conseguir. Entonces, pues aquí como voy, era más fácil llegar, yo pienso que es más fácil para nosotros llegar y prender la computadora y tal vez verlo de manera ilegal, o sea, no es lo mejor, ¿verdad? Ahorita ya podemos sí, verlo de pues no es manera lo legal, pero correcto. en aquellos entonces, pues era un poquito difícil, ¿no? Entonces, pues ahorita, pues actualmente tenemos esa oportunidad, ¿no? De que ya es más fácil. Pero bueno, ya me estoy viendo un poquito a lo del manga, creo que para otro tema Sí, mejor, pero digan, porque luego bueno, yo me voy por las ramas. pues en lo que estaba Tanto diciendo, problema. este, es que, bueno, se deriva del manga, y pues salen muchísimas, alteraciones. Un ejemplo pudiera ser la batalla de Freezer contra Goku, que es la batalla, si no me fallan mis números, hasta el momento es la batalla más larga
de todo el anime. Si no mal recuerdo, dura como 20 episodios la batalla de Goku contra Freezer. ¿Por qué? Sí, En ese recuerdo, 5 entonces, minutos. Akira, Akira Toriyama, los 5 minutos más Ajá. eternos de todo el universo, De porque hecho, yo como que investigué que Akira Toriyama en ese entonces no sabía ya qué crear con el manga. Entonces ujú, llegó un momento que el anime alcanzó el manga. El anime alcanzó el manga, entonces, pues es entendible. O sea, muchas veces hacer el manga es muy tardado porque son muchos dibujos los que se tienen que hacer, muchos bocetos, trabajo de guión, y ujú. mucho, pues es creatividad, la creatividad de Akira Toriyama. Entonces, pues Akira ya no supo qué hacer, entonces alargaron el anime lo más que pudieron para que pues el manga tuviera un pequeño, ¿cómo se decía? Un espacio, un colchón de seguridad Para poder para alcanzarlo, poder continuar, bueno, bien para adelantarse, ¿no? para Ujú, adelantarse Pero exactamente. bueno, eso siempre ha pasado muchas veces en muchos animes que tienen largo cronometraje o tienen una Ajá. trayectoria muy larga. Es muy común que generalmente haya relleno o prolongación de escenas porque el anime avanza muchísimo más rápido que el manga. Y es por eso también que la implementación de nuevas técnicas se debieron de realizar para acortar estos periodos de entrega y que el manga no se atrasara o no hubiera problema con estar produciendo el anime, ¿sí? ujú. Pero como comentas, los pioneros principales, güey, pues Akira Toriyama, uno de los más importantes, porque el auge principal del anime, como ustedes comentaron, fue en la segunda década del siglo XX. Entonces, principalmente inició como compañías pequeñas que generaban pequeños largometrajes. Entre ellas, güey, se encontraban Toei Animation. Entonces, podría decirse que Toei Animation es el padre de muchas de las compañías actuales, porque fue el precursor en ese ámbito. Ujú. Pues tú sabes que cuando ves animation es porque vas a llorar. Yo no sé. Es que es calidad más que nada. Sí. Ujú. Pero pues como te comentaba, principalmente en un inicio, güey, el generar las técnicas de producción de anime normalmente llevaban mucho tiempo, eran muy laboriosas, ¿sí? Entonces, la modificación que hubo entre los años 90, principalmente al año 2000 más o menos, fue cuando también cambió mucho el trazo de los personajes, Ah, sí, porque fue evolucionando. fue evolucionando en pasos agigantados. Obviamente, un personaje de anime clásico tiene muchísimas más sombras, tiene líneas más gruesas. ¿Por qué? Porque el trabajo principalmente era a mano. Entonces, Ujú, con la adaptación gráfica nueva, el volumen de muchas cuestiones del personaje cambian. ¿Por qué? Porque le meten un poco más de detallado y finura al trazo, cosas que normalmente una persona con pinceles gruesos no podía lograr. Antes, por así decirlo, el trazo de animación era un poco más brusco o burdo ujú. por los mismos lineamientos y herramientas que se utilizaban para esto. Y ¿Sí? de hecho, ahorita que lo mencionas, también bueno, yo por lo menos he notado que en los animes antiguos, por lo menos, los personajes tienen como más esquinas, ¿no? En ese sentido, o sea, solo hay que ver la cara de Goku, cómo está un poquito esquinada, o sea, A eso, pero Sí, si a de eso ves, hecho, iba. si, Perdón que los ajá, interrumpa. El anime dime, también se dime. caracteriza por eso, a lo que les decía, de que Ujú, buscaba la menor cantidad de cuadros por segundo. Y otra cosa que iba a mencionar, pero se me fue porque pues a veces en el calor del momento uno se emociona, es que también son a veces muy repetitivos. No sé si te has fijado que muchas veces al inicio, cuando se empieza un nuevo capítulo de un anime, casi siempre ujú. repiten lo último que pasó y a veces le cambian un poco el diálogo o lo dejan tal cual. ¿Para qué? Para rellenar un poco más y que no sea más trabajo, como te está diciendo, para el dibujante o el escritor de guión, el guionista. Entonces, también lo que se busca es que muchas veces buscan escenarios o como ángulos en los que nomás se vea la cara del personaje y que todo pueda continuar solamente con movimientos de boca.
movimientos de dibujos de labios y demás, y pues es un poco más sencillo porque casi es mantener una secuencia o un dibujo simplemente dando la alusión a que está hablando el personaje. No, y de hecho, creo que también tiene que ver mucho por el estilo de adaptación, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos animes como el de Caballero Zodiaco con sus largas pláticas y sus conversaciones, pero más que nada porque, pues, en este caso, Kuramada era el que, pues, básicamente se tardaba años escribiendo, o sea, de cómo hablaban y hablaban y hablaban y hablaban y había bien poquita pelea. También tiene mucho que ver y, pues, ellos lo aprovechaban en ese sentido, me imagino, ¿no? Pues, tú, para reducir costos y para menos trabajo para el animador. De hecho, si no mal, hace unos días, nuestro buen amigo Pepe nos compartió uno de los tomos más, bueno, capítulos más actuales de Hunter, que básicamente es una hoja completa llena de puros escritos y diálogos y poquito dibujo. Entonces, también tiene mucho que ver el artista, ¿no? El mangaka original, el que hace, y pues básicamente, pues los animadores toman esto, ¿no? En su beneficio. Sí, o sea, más que nada hay muchos animes que tuvieron su remasterización, como tú también comentas, Ujú, el anime de Hunter por Hunter, o sea, fue un anime que inició en la década de los 90, más o menos ujú. aproximadamente, a finales. Empezó con su manga y su animación y posteriormente en el año 2011 hubo una remasterización en donde se pueden hacer las comparaciones del dibujo tradicional que se hacía al actual, principalmente porque los trazos son muy diferentes. De hecho, es Los trazos cierto. Es el, originales eran más triangulares y los actuales son más ovalados. Sí, de hecho, creo que como tú dices tú, creo que es como el ejemplo más grande que uno puede agarrar. O sea, si él quiere ver como esa diferencia entre evolución de dibujo, es como la que puedes agarrar como más fiel, ¿no? En ese sentido. Aparte de que el manga y el anime tienen una gran historia, que todavía, por cierto, todavía no termina, puedes ver como esa diferencia, ¿no? Tanto manga, la animación antigua y la animación nueva, y cuál es de estas se acerca más la idea original del mangaka, ¿no? Básicamente. Entonces, pues sí, tienes tú, buen ejemplo. Otra ejemplificación de esto podría ser el anime de Berserker, ¿sí? Ah, Porque Berserker. es un Berserker. muy largo, todavía no tiene final, de hecho hay prolongaciones también de la nueva temporada de animación, porque no tienen completamente todos los arcos, pero podemos ver las adaptaciones porque, por ejemplo, en virtual este anime tuvo su primera temporada clásica con trazos de los 90. Posteriormente hubo una remasterización más corta de 3 películas en Ujú. donde trataron de hacer un trazo en 3D. La verdad, estuvo más o menos decente. Hubo algunos cambios en la trama de la historia, en algunas peleas principales, más que nada las muertes, y posteriormente hubo una adaptación de la segunda temporada o el siguiente arco, ¿sí? ¿Por qué? Porque Ujú, principalmente la primera temporada se basó en el arco de la Era de Oro, ujú, antes de que Gatsu se convirtiera en el nuevo, caballero, por así decirlo, que pelea contra los 4 dioses demonios, porque ya después le metieron un poco más de fantasía al anime y al manga principalmente. Entonces, esas adaptaciones reflejan 3 maneras de trabajo distintas: el ujú. trazo clásico, el trazo por computadora en 3D y la nueva adaptación también a computadora, con los trazos ¿cómo se decir? Las especificaciones del nuevo trazo. Como te comentaba, las líneas son un poco más tenues, más finas. Entonces, por ejemplo, hay, por ejemplo, remasterizaciones en las que una remasterización es mejor que la clásica, en este caso, para mí, en Berserker, la representación clásica se come a la nueva, la verdad. Y de Principalmente hecho, en los trazos. ujú. No, de hecho, te iba a mencionar, y creo que Berserk es como el gran ejemplo de qué realmente no hacer en una adaptación de anime, básicamente, ¿no? Que ya, Exactamente. de hecho, ellos fue así como de, no, pues es que, bueno, yo pienso que pensaron en la mesa cuando estaban viendo cómo adaptaban el manga, que pues está la computadora, ¿no? Pues hay que animar todo a computadora, ¿no?
quisieron sentir el próximo Pixar y pues la verdad es que se lo del asco, o sea, se ven mal, o sea, yo no he visto el anime, pero he visto como pedazos y se ve muy mal, y tú comparas el manga y el manga es brutal, o sea, tiene un Sí. detalle, demencial, ¿no? Y también Pero creo que ahorita que mencionas un poquito eso también de la adaptación y de las muertes, también creo que tiene mucho que ver, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, a veces no siempre se puede adaptar en un anime la no, violencia, ¿no? Más que nada, o ciertas cosas, porque pues en el anime, como tienen que pasar en televisión, pues ahí tienen como ciertas restricciones, ¿no? También. Pero bueno, eso eso, ya será otro tema totalmente aparte principalmente también. también, los productores del anime no siempre son los mismos, porque creo Ujú, que de las 3 producciones realizadas tenían un director diferente. Entonces, obviamente, si tienes una diferente visualización de la representación del manga y tienes diferente modo de trabajo, van a ser diferentes tus resultados. Pero obviamente en mi caso yo comparé principalmente al personaje principal, que es pues el más chotado de todos, y la verdad, en comparación a su inicio, a su última temporada, el personaje carece de detallado por la adaptación a computadora y principalmente las escalas. ujú, En la primera temporada, en la del Arco de Oro, ujú. Gatsu se veía súper, era una bestia, era enorme, los trazos de la musculatura eran más exactos y con más sombreado, o sea, como en sí la adaptación debería ser un anime sombrío por todo el gore que tiene, Ujú. la adaptación clásica le va de la mano, en cambio como el trasfondo o el brillo de la adaptación a computadora es un poco más claro, más nítido, no le da ese toque sombrío o grueso al dibujo, más que nada. Ujú. Ok, entonces básicamente estás diciendo de que, o sea, de que muchas veces se da como más retoques, ¿no? O sea, antiguamente, ¿no? Básicamente. Y más que nada porque nunca, hasta el momento ha llegado una computadora, un formato que haga lo que el ojo humano ha logrado. Esa delimitación de la finura humana, del detallado que uno le empeña el dibujo es muy diferente, ¿no? Eso no se puede traspasar a una computadora o un comando de desarrollo, ¿sí? Ah, sí, o sea, es totalmente diferente. Aunque bueno, también hay ciertos animes y es cosas que pues a lo mejor no tienen la mejor, ¿cómo decirlo? La mejor, Producción, animación, producción, pero pues, como dices tú, o sea, pero algo que diferencia, por ejemplo, a la computadora es de que se plasma como ¿cómo decirlo? Esa personalidad, ¿no? Se puede plasmar esa personalidad y pues, tú, por ejemplo, tú ves anime viejitos en el sentido de Inuyasha, Yu Yu Hakusho, um, este, Supercampeón, Supercampeones. que se llama Capitán Tsubasa, Slam Dunk. O sea, esos animes viejos que se ve como es, o sea, yo siento que Rasma y y medio, o medio. sea, siento que se plasma más, es la animación hecha a mano, se plasma más el dibujo original del mangaka, ¿no? Que actualmente, no sé si también tiene que ver mucho el hecho de que muchos mangakas han agarrado como cierto tropos o sea, de los personajes de anime, de que todos se parecen, o por así decirlo, que ya todos se ven casi iguales, ¿no? O sea, tú ves un anime y todos se ven casi iguales, no sé si te has dado cuenta de eso, o sea, uno que otro sobresale por del montón, pero casi la gran mayoría es un copy y pega de personajes. No sé si has sí, notado eso. es tan difícil. Bueno, en el Sí, dibujo, en el anime clásico era muy difícil darle independización a cada personaje secundario. Obviamente se iban a enfocar en las características de los de protagonistas, los de los personajes principales. antagonistas y de los secundarios principales. Generalmente los trazos de personajes secundarios que de plano no le Ujú. daban a la representación del anime, tenían trazos muy similares. ¿Por qué? Porque esto minimizaba gastos, minimizaba esfuerzos, ¿sí? Y agilizaba más que la producción por el capítulo, por así decir, saliera lo más pronto posible, ¿sí? Sí, no, y de hecho ahorita que dices eso que tienen menos trazos, hace rato que hablábamos, Alan y yo, que decíamos que antes se alcanzaba a notar, por ejemplo, en Dragon Ball, qué piedras se iban a destruir y cuáles no, porque se ven hasta de un trazo diferente, ¿no?
sea, se ven, no sé, tienen un, no sé qué El detallado, trasfondo, ajá. que se ve diferente, Siempre el trasfondo, perdón, el trasfondo el o el fondo. fondo Ajá. del anime, venía como que ya prediseñado, ya sea acuarela o con otro tipo de texturizado, muy diferente a la animación o el dibujo de los personajes en sí. Sí, de hecho. Entonces, sí, No, adelante. no, no, está dando la razón de que sí, de hecho, o sea, de que pues, ajá. Ah, sí, entonces yo también te doy la razón de que te da uno como que decía, esta roca o se va a mover o se va a destruir, porque ya tenía otro acabado, otra textura, que uno que vio los animes clásicos, pues se daba bastante cuenta. Y luego otro detalle que también tienen los animes clásicos es que le metían a morir muchísimo dramatismo. Y yo quiero creer que era por lo mismo, que como era un trabajo muy laborioso en ese Ujú, entonces, porque todo era hecho casi a mano, y para meter la menor cantidad de cuadros por segundo, que fuera más ujú. eficiente, que es a lo que te había dicho, había repeticiones. Entonces metían muchas escenas muy parecidas y pues de hecho hay un meme muy conocido que dice, oye, ¿y tú de dónde eres tan dramático? Y yo, pues, y salían varios de los caballeros del Zodiaco, como es el Itki, Esmeralda, o el Pegaso, Atena, mi mano, y así, cosas así, o no sé, el Shiryu, mis ojos, y pues le metían bastante tensión. Yo recuerdo muy bien, tanto Caballeros del Zodiaco como supercampeones, que tú decías, no manches, ¿cómo se puede tardar media hora o 5 capítulos, media cancha? Dije, no, yo ya me hubiera Sí, no, cansado. Yo Es que decía, son canchas realmente interminables. eso es meterle un poco más de caracterización teatral para Ajá. prolongar las escenas y evitar que en algún punto el anime llegara a rebasar el manga, ¿sí? Principalmente los primeros animes, todos conocemos Ranma y medio, Inuyasha, los Sí, supercampeones bueno, son fíjate que Inuyasha es más del 2000, ¿eh? Inuyasha es de los 2000, es más, más nuevo, pero sí, de hecho se nota un poco en el dibujo sí, o sea, también. sí se nota. No y se se De hecho, nota, nota, ahorita, pero ahorita que es un no se ve comentario tan respecto clásico. a eso, pero ahorita, sigue dale. siendo un dibujo pionero, o sea, Ah, es un sí, anime que inició o su representación del manga inició en los años 90, 80, ¿sí? Mm, Entonces, son de los pioneros o de los animes que iniciaron la producción masiva de anime, ¿sí? ujú, Ya hablábamos anteriormente de la casa productora Toei, que pues como tal ahorita es uno de los creadores cinematográficos más grandes. Hablemos también, por ejemplo, del estudio Ghibli, ¿sí? oh, Ghibli, ajá, Ghibli es exactamente. una casa cinematográfica no relativamente nueva, pero que también ha tenido mucho auge en estos últimos años, ¿sí? Principalmente el estudio Ghibli, tuvo sus trabajos como tal en los primeros años 90, si no mal recuerdo, ¿sí? Ujú, Entonces, su animación empezó con películas que actualmente son no meterlas como al plano cultural, pero sí, si eres una persona que te interesa el anime, llegaste de haber visto en algún momento de tu vida, ¿no? Como son La Princesa Momonosuke y El Viaje de Shihiro, ¿sí? Son de las primeras animaciones del estudio que le dieron renombre como tal. sí, Actual, sí. no, de hecho también otra película, por ejemplo, también que fue muy sonada, o por ejemplo, o creo que le puso ese estatus o sea, ya no anime como tal, sino películas de animación, así como tal, decir, o sea, como tal, son películas como, por ejemplo, La tumba de las luciérnagas, ¿no? O recordar uh, Mi vecino Totoro. peliculón, Sí, eh, Tonari no Totoro. Y decir que, por ejemplo, pese a que son animaciones, no tienen un trasfondo infantil. O sea, recordar que la creación de manga y animación no son solo dirigidos al público infantil, porque hay caracterizaciones y géneros que nos dividen y nos amplían esa gama de clasificaciones. ¿Por qué?
porque el manga y el anime son creaciones para todas las edades, entonces hay algunas animaciones que generalmente son recomendadas en cierta edad o por cierto público en específico, y todavía malamente se tiene la mala idea de que son dibujos, son caricaturas, Sí, exactamente. y eso está mal. Sí, está mal, o sea, y de hecho, como dices tú, hay varias clasificaciones, por ejemplo, o sea, así como tocando un poquito, creo que en bueno, por lo menos en este podcast sí podemos tocar un poquito esto porque sí tiene mucho que ver, que, por ejemplo, para los niños, el anime para niños se llama Kodomo, o sea, que básicamente eso significa niño, o chiquito, algo así, no me acuerdo bien la Sí, palabra. sí. Shonen es para niños o adolescentes, el otro que es Seinen, que es para adultos, jóvenes adultos, o por ejemplo está el que es el shoujo, que es como más para mujeres, y pues cada uno tiene, ¿Qué te pasa, viejo? ¿Qué te pasa? A mí bueno, me encanta el rojo. o sea, me refiero de que básicamente la gente, o sea, los creadores cuando hacen eso, se supone que se van como para Sí, pues va dirigido a esa población. más melancólico, romántico, Ajá, sí. exactamente, y ya pues tenemos otro tipo de animaciones que también pues yo pienso que el Aldo conoce bien, por ejemplo, que son el hentai, el yuri, el yaoi, que bueno, que son otras cosas un poquito más diferentes, ¿no? Lechi. No me El metas ecchi en tu también. bolsa. ¿Qué pasó? No me metas en tu bolsa. Ahí todos entramos en esa bolsa, así que silencio, joven. Bueno, el caso Bueno, es de que pues, se ha expandido a diferentes ámbitos y simplemente, por ejemplo, pues no es para niños. O sea, algo, por ejemplo, que suena muy de preparatoria, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el gore, que pues es algo que yo siento que pues un niño no puede estar viendo. O sea, a lo mejor hay animes, es obviamente de gore, hay unos que son así como de terror y gore, que dices, bueno, está bien. Hay otros que simplemente son gore y es como violencia gratuita que dices, bueno, esto no es divertido. De hecho, uno cuando se la prepara se siente súper edgy y dices, el gore y yo soy ¿cómo le llaman? Soy Nekito Kawaii, no sé qué chingados, pero a fin de cuentas, pues estamos de acuerdo que no es algo para niños, ¿no? O sea, es algo que a lo mejor es un público más maduro, pero pues niños no es. Pero pues Ajá, ya no son niños. exactamente. Y yo siento que Ya hay pelícanos en la costa, entonces pues no. no, y pues aquí lo que voy es de que pues está como, bueno, puedo decir que está como dirigido como en tres secciones, por así decirlo, que son los niños, los jóvenes y los adultos, ¿no? Los adultos, Ajá, sí. que ya los adultos ya Muy marcado, pero y sí. también, ajá, o sea, por ejemplo, mencionar el hincapié de que al ser caricaturas no le dan muchas veces la importancia, pero principalmente hay películas o animaciones recientes que ujú, han llegado a tener varios premios y a generar Varias varias nominaciones. no, nominaciones y generar sumas cuantiosas de dinero. Un ejemplo de estas dos animaciones serían la de Kimi no Niwa y Koe no Katashi, ¿no? Todos recordamos la película de Your Name, es una película romántica basada en un mito japonés, el hilo rojo, la verdad, es una gran trama. Y principalmente retomando la diálogo del estudio Ghibli, fue ujú, una de las películas que no fue creada por el estudio Ghibli y que a pesar de eso se considera la séptima película animada con mayor presupuesto recaudado en ventas, casi 7 millones. Entonces, eso es un ejemplo de cómo la animación ha llegado a meterse tanto, inclusive a competir de manera cinematográfica con otras películas que la verdad no dejan mucho que desear. Y ¿cuáles también mencionaste? Kimi no Niwa y Your Name. la Ajá. de Kimi no No, Niwa es la de Your Name y la de Koe no Katashi vendría siendo a Silence Voice o una voz silenciosa. Y recalcando en esta, ver que las animaciones también tienen un trasfondo más profundo, porque por ejemplo en la de Koe no Katashi hablan de la discriminación o el bullying como ujú, tal en las escuelas, cómo también tener una discapacidad genera discordias o problemas en la comunicación del alumnado, ¿no? Y cómo ese cuál. todo puede llegar a tener un retroceso, porque principalmente el agresor en esa animación termina siendo el agredido posteriormente. Entonces, Eso no lo he visto, así que no me habla spoilees, un hijo. trasfondo lo siento, pero habla un trasfondo muy profundo. Entonces, pese a que muchos se enojaron porque no hubo una escena final en la que los dos protagonistas terminaron. No digas, joven, no hables. Fuera de Viejo, spoilers, viejo, viejo. Esos son es spoilers. spoiler y tú sabes que aquí no Bueno, hacemos spoilers a menos de que al principio digamos que hay spoilers. ¿Qué pasó?
tema que Aldo. estamos manejando en relación al bullying, es muy amplio y sí deja como con una enseñanza de vida. Entonces, muchas veces decimos que las animaciones o las caricaturas no dejan nada bueno, pero sí tienen un trasfondo más profundo, la verdad. Eso sí. No, y ahorita que hablabas de películas sobresalientes, creo que esas películas son un poquito más actuales, pero Sí. yo, por ejemplo, quiero dar así como a recordar un poquito de una de las películas que fue nominada al Oscar, que fue la princesa Kaguya. No sé si recuerdan Kaguya Hime no Monogatari, algo se llama en Sí, japonés, sí, yo sí la vi. hecha por Estudio Ghibli. De hecho, esa película, si no mal recuerdo, le robaron el Oscar, si no mal recuerdo, no recuerdo quién yo no soy así como muy entrado al cine, por lo menos, tengo un amigo que sí. Pero si no mal recuerdo, le robaron el Oscar al premio de mejor película de animación, ¿no? Pero Sí. es una película que ganó varios premios, Varios de premios. animación, según, así que yo recuerdo, creo que ganó un cine en Los Ángeles o algo así, un premio de cine en Estados Unidos, alguna cosa así. El caso es de que ganó varios premios, entonces eso se da a entender de que, pues, o sea, ya la animación japonesa, y no tanto como anime, sino la animación japonesa, pues ya llegó a un punto de que, pues, o sea, o sea, creo que de un tiempo para acá, por lo menos el 2000 para acá, se considera un poquito más en serio, ¿no? Ya, o sea, como para el punto de llegar a ser nominada a los Oscars es porque es algo importante, ¿no? Y esto más que nada porque también, como mencionábamos de las adaptaciones y herramientas, las nuevas modalidades de trabajo en la animación han apoyado a que sea más sencillo conjugar o mezclar las ideas principales y lo que viene siendo la historia de la animación a un buen dibujo. Entonces, esto dan una calidad como tal mejor en un lapso más corto. De hecho, no, y luego, bueno, ahorita que dices que le dan mejor animación y que, pues, lo actual nos ha permitido, dar, bueno, como esa calidad, ¿no? Que antes no se podía dar. O sea, retomando un poquito lo de la princesa Kaguya, de hecho, si no mal recuerdo, es un cuento japonés, Sí, o sea, clásico, que de hecho si tú ves la película parece todo que está hecho en acuarelas, ¿no? Y más que nada es por esa sí. técnica de animación. Desconozco qué técnica se habrá usado, no sé si ustedes me puedan orientar un poquito, pero, o sea, tú ves la película y parece una pintura en movimiento, básicamente, o sea, a ese punto llegó. La, Usan tinta la verdad china. no recuerdo el nombre, pero yo pienso, ya eso ya es criterio mío, opinión mía, yo pienso que se deriva de un dibujo tradicional, pero no me recuerdo si era dibujo tradicional japonés, en la que se utiliza simplemente tinta negra. Ujú. Y bueno, a mi parecer, es mi parecer, porque tampoco recuerdo el nombre de esa técnica, pero se usa con un tipo especial como de acuarela, Ok. y se dibuja muy cautelosamente y lleva varios tipos de trazo y de técnicas de dibujo. Entonces, a mí me pareció que era ese tipo de acabado, de técnica, obviamente ¿Con con tinta? acuarela a color, ajá, con tinta a color, Ujú. pero pues la verdad es que esos dibujos son una obra magistral y pues digo, no es de sorprenderse, si obviamente el lenguaje japonés es a base el katakana y el hiragana, De estilo, y si te básicamente, fijas, ¿no? ajá, son dos tipos de alfabeto, a base de simbolismos, exactamente, dibujos. Entonces, al hacerlo a mano, pues, generas una caligrafía, yo creo que espectacular. De un Y es estilo que, algo que a mí pues, me gusta muchísimo. no, sí, o sea, sí, pues, o sea, como dices, o sea, ellos son como muy estilizados en todo lo que hacen, ¿no? Básicamente, digo, está el clásico meme de que si tú haces algo bien, probablemente un niño chino, niño japonés lo hace mejor que tú. Entonces, pues, de hecho, pues sí, razón, o sea, pero es porque más que nada tiene que ver ¿Por mucho también qué? con su Por cultura, la ¿no? De educación, ajá, que su tienen, la educación, disciplina y todo, ajá. disciplina, exactamente. Bueno, ya nos estamos viendo un poquito otra vez, pero Otra vez nos salimos del camino. sí, es No que nos va a atacar un monstruo nivel 40 o ya nivel 10. sé, luego, ¿por qué no meten un RPG? Te sientes bien, bien chido Sigue y el luego, camino y luego vale punteado. madre. Pero bueno. Hay que seguir el camino punteado. Exactamente, pero bueno, regresando a lo de animación, pues como decimos, o sea, o sea, de que pues no todo es malo, o sea, el hecho de que pues poco a poco se haya metido esto de las técnicas computarizadas al momento de hacer anime, ya que por ejemplo, como dicen, o sea, se pueden dar ciertas libertades y ciertos retoques que tal vez en aquellos entonces los 80 los 90 no se podían dar. O sea, tú ves, por ejemplo, animes ahorita donde están
ambientados en Tokio y demás, por ejemplo, el reflejo de los edificios y demás, pues es algo que pues creo que tal vez en animación de aquel entonces no se Se podría ver. podía. Exactamente, o sea, y creo que, o sea, siempre se puede hacer, siempre se puede meterlo de la técnica o sea, de computarizada, siempre y cuando sepas cómo meterla, ¿no? Porque, por ejemplo, como mencionábamos, ¿Cómo favorecer está el proyecto? exactamente, porque, por ejemplo, Contribuir están, lo como más decíamos, la posible de, al acabado final. ¿mandé? Contribuir lo más que puedas con el acabado final del manga o del anime. Yo creo Exactamente, que o se sea, puede utilizar cualquier tipo de técnica, siempre y cuando favorezcas. jaboresca, o sea, que no sea simplemente lo único, porque como decíamos, está lo que viene siendo estos animes hechos totalmente en computadora, que por ejemplo, que la verdad se quedaron muy mal, que son, por ejemplo, el de Berserker, que a mí la personal, digo, lo veo y se ve robotizado. Vi otro que se llamaba el de Sidonia no Kishi o Nice of Sidonia, que las peleas en robots están muy bien, pero porque pues, son robots, ¿no? Pero una vez que entraba lo de las personas, se ve un poco raro, no sé. El que creo que siento que mejor lo ha logrado, por lo menos para mí, no sé si sea por el estilo de dibujo del que hizo, no cómo se llama el que hizo los diseños de Fire Emblem Awakening, que es Bubuki Buranki, que siento que es uno de los que más o menos le quedó, pero aún se ve raro. Y obviamente hay otros ejemplos que ahorita realmente, pues no me acuerdo, que han metido la computadora, o sea, que han metido esta técnica computarizada, pero siempre se ve algo robotizado, siempre se ve algo raro. Digo, hay animaciones, o sea, por ejemplo, videojuegos de tipo anime, por ejemplo, así como uno diciendo así, si le ven un poquito, por ejemplo, que se ve así bien, podría ser, por ejemplo, Guilty Gear, exacto, o Persona 5, por lo menos algunas de esas animaciones como en computadora, pero creo que es porque ya están un poquito más dirigido a eso. No es como, Sí, o sea, es una cosa diferente hacer a lo es mejor muy diferente, sí, una pues un animación como 2D, de ajá, 2 minutos a a lo un mejor 2D. hacer algo de 30 cada semana, ¿no? Entonces, y de hecho, ahorita voy a tocar algo respecto a eso, pero es diferente y pues obviamente no se le puede dar siempre la misma calidad y pues no siempre se ve bien. O sea, o sea, o por ejemplo, otro también que ahorita me acuerdo, que de hecho a mí no me gustaba, no sé si llegaron a ver el anime de Baki en Netflix, que el anime en sí Sí, estaba muy bien dibujado, pero siempre que llegaba una pelea, por lo menos en la primera temporada, se notaba luego que era computadora y se veían raros, los personajes se veían raros, les faltaba calidad, de hecho, a los personajes, se veían muy, Más muy que nada, raros. la combinación que hacían para la realización de las peleas en relación a la trama normal previo a una pelea fue mal adaptado. Creo que Sí, de hecho. posteriormente corrigieron eso, pero aún así los primeros pasos que dieron tuvieron varios fallos como tal. Exactamente. Y sí, de hecho ya en la segunda temporada se dejó eso atrás, se empezó ya mejor a animar totalmente, o sea, las peleas, que de hecho se quedó mucho, mucho mejor. pues sí. Pero pues sí, o sea, se veía mal. Ahorita que mencioné un poquito lo del dibujo también, el hecho de que tengan como un poquito de tiempo para cada semana estar dando el nuevo capítulo de la semana, obviamente. También, por ejemplo, ¿cómo no recordar a los juegos de animación que han tenido? Que, por ejemplo, el Goku que se ve deforme o que están peleando y de repente el Melodias que se ve todo cucho y demás, que pues obviamente posteriormente se modifica en el Blu-ray, ¿no? Sí, Y se ve mucho Sí, mejor. pero Pero generalmente eso también fue por falta de presupuesto, o sea, falta de presupuesto, por proyecto, tratar de de sacar un sacar algo proyecto rápido. previo a que esté completamente en óptimas condiciones, es muy diferente. Entonces, como la gente o los fans de ese anime pedían ya la siguiente temporada, la adaptación que crearon con el presupuesto que tenían fue un poco pésimo, Pues fue un lamentablemente. poquito deplorable. Yo hubiera preferido esperar un poco más para O presenciar saben una qué hubieran temporada. podido haber hecho y lo que hacen a veces, aventarte un pedazo, o sea, una mitad de temporada, así hubieran sido 4 capítulos, la gente lo hubiera adorado. También, entonces, esto, de esto es hecho, un ejemplo de que muchas veces el apresurarse genera fallos garrafales. Otra sería que hay animaciones, por ejemplo, que tienen una producción o un tiempo menor o mayor al que generalmente está establecido o no está establecido, que normalmente tienen cada capítulo de animación. Todos sabemos mm, que el tiempo promedio es de 20 a 26 minutos contando openings y endings, ¿sí? ujú. Hay Ajá. animaciones este, más cortas, por ejemplo, el anime de Tonari no Seki-kun, se desarrolla en una aula de clases en relación a una compañera que está al lado de su vecino
que es Seki-kun, que hace muchas cosas, capítulos de 5 minutos. Entonces, Sí es a ver, déjame recordar, si ese anime que estás hablando, si es el del niño que juega con sus borradores y con sus monitos sí, cada clase Sí, me sí, ya sé cuál. fascina, güey. Onari no Seki-kun es una animación o un cortometraje, Son cortometrajes, tiene una caracterización de dibujo clásica que no tiene una historia, por así decirlo, muy profundizada, pero en el contexto que se desarrolla con la trama, hacen una animación muy amena. Otra de las muy divertida. Otra de las variables en el tiempo y que son animaciones, o es una animación muy buena a mi parecer, es el de Katanagatari, ¿sí? Katanagatari. Exacto. Muy bueno. Eran mensuales, o sea, la producción de cada capítulo era mensual. Este anime tenía una duración aproximada de capítulo de 1 hora, o sea, 50 minutos, 1 hora por capítulo, pero la verdad, el tiempo que esperabas para salir, valía totalmente la pena. Por mi parte, yo vi el anime posterior a su conclusión. Este anime creo que lo empezaron a retransmitir en el año 2010, ¿sí? Y la verdad, el trazo que empleaban, o sea, era un dibujo clásico, la personificación era también con trajes o vestimentas típicas de la era en la que ellos estaban expresando. Y era una historia de fantasía que hablaba de un personaje en busca de unas espadas, ¿no? Entonces, la trama que este anime tiene es muy buena, es muy rica. Las peleas en sí también tienen una, ¿cómo decirlo? Una representación gráfica muy buena. No son peleas que parezcan forzadas. La respuesta de la animación en las peleas es muy rápida, o sea, son peleas que tienen buenos detallados, ¿sí? Entonces, yo considero que más que una animación se deba valorar por el tiempo que se ha producido, debería ser calificado por su representación gráfica, su historia, su trasfondo o lo que viene siendo el entorno del personaje, porque muchas veces el dibujo o el trazo del personaje es muy bueno, pero el ambiente no lo es tanto, ¿sí? Entonces, tiene que englobar varios puntos. Entonces, estas dos versiones nos comentan que no importa si tienes poco tiempo de capítulo o mucho, sino que mientras haya también una calidad en el trazo que se realice en la animación, el anime va a ser bueno. O sea, por ejemplo, Tonari no Seki-kun tiene una transmisión regular semanal. En Katanagatari, como mencionábamos, era una transmisión mensual, ¿sí? Pero ambas valían muchísimo la pena. No, y de hecho quiero mencionar algo respecto a Katanagatari. Si no me recuerdo, hay como 2 o 3 capítulos, no recuerdo bien, o tal vez solo sea uno, no recuerdo bien, que hasta tiene una animación total, o sea, un poquito diferente. De hecho, se alcanza a notar que está un poquito como más redondilla, no sé cómo mencionarlo, pero se nota que la animación cambió un poco. No recuerdo qué capítulo es. Es como posterior a la primera mitad. Sí, algo así. Y de hecho, como mencionas tú, ese anime es muy bueno porque, bueno, ya un poco, o sea, desviando un poquito nomás como para así como va a ser combinaciones, es animes que, o sea, son largos los capítulos, pero son de esos pocos animes que o sea, te dan como unas sorpresas que a lo mejor no todos los animes te dan. De hecho, hay una parte que, o sea, poquito de spoiler, bueno, no spoiler como tal, pero hay una parte, hay una cosa que esperas mucho en el anime y le esperas todo el anime y a lo mejor no es, te dan otra cosa totalmente diferente y te quedas como de, ay, güey, o sea, yo no esperaba que me digan esto. Tú sabes de qué capítulo estoy hablando, tú sabes de cuál capítulo estoy hablando y no voy a decir porque si el spoiler. En la primera mitad, en el quinto capítulo, cuando se va a enfrentar con la quinta. No digas nada, joven, no digas nada, no digas nada. No voy a decir no digas nada. Ay, Aldo. Sí, ¿a qué te refieres? Aldo, te gusta dar spoilers a Dice Siniestra, ¿verdad, joven? No digas nada, pero me gusta dar te entregan algo totalmente diferente, ¿no? Sí, mira, si quieres algún día hablaremos de ese anime, si quieres en algún así como capítulo especial o simplemente un video aparte. Especial quisiera hablar sobre Katanagatari, me gustaría muchísimo, sí. Pues más adelante lo haremos, probablemente, no sé, si hay tiempo y hay chance, adelante. Pero sí, o sea, como dices, o sea, el hecho de que, o sea, de que tengan el presupuesto, hay que saber cómo adaptarse a él, ¿no? Y de hecho hay ciertos animes que a lo mejor, o sea, ahorita uno que me vino mucho a la mente de, como decías, o sea, de que hay entrada calidad, y hay veces que no sé, hay ciertos animes que a lo mejor
su punto no es transmitirte eso con el dibujo, sino más con la historia. Ajá. Uno de ellos es, por ejemplo, es el de Serial Experiments Lane, no sé si lo han visto. No. Es un anime muy, pero muy psicológico. O sea, de hecho, si Pepe estuviera aquí, podría hablar porque también lo vio. Pero ahí básicamente el dibujo es muy malo, pero es, o sea, tú lo ves y se ve hasta medio feyón. Pero Y historia es la que historia es muy requiere- buena, o sea, exacto, toca mucho tema de teología, o sea, de básicamente cómo la sociedad se ha ido alejando de, o sea, como el contacto humano y usar más la tecnología. De hecho, ese trata sobre una niña que es un poco retraída y entra al internet y cambia totalmente diferente y llega un punto en el que ella no sabe cuál es ella su realmente, si es ella, o sea, la persona que habla con toda la gente o ella es la persona real la que habla con las personas en internet, o sea, entonces también ese anime tú lo ves y se ve feo, pero tiene una historia muy, muy, pero muy buena, entonces a veces también depende qué es lo que uno quiera omitir, transmitir más que nada, ¿verdad? No, no tanto omitir, sino transmitir, ¿no? A la gente, pero sí, efectivamente hay que saber manejar ese presupuesto. De hecho, otros de los animes que no supieron así, bueno, no supieron manejar este presupuesto, el clásico y siempre memeable Evangelion, que ustedes saben los primeros capítulos una belleza de animación y ya después se volvió algo totalmente loco que si dijéramos sería spoiler, Es que pero bueno, principalmente eso pasó porque el autor de Neogénesis Evangelion le metió mucha información, teología, hablaba de religión, o sea, meterte en ese anime es meterte en muchos problemas y rollos porque no todos terminaron de comprender lo que el autor quería transmitir, ¿sí? Entonces, eso sí. ¿Y tú lo entendiste? habla de varias, la verdad, no muy bien, tiene muchas uy, se me fue. Eh, Conceptualizaciones. Ujú. Exactamente. Muy raras. Son raras y literalmente, como tú dices, el anime inicia como con una historia bien cimentada, pero al final ya la caracterización del dibujo y lo que quería representar, la verdad, generaba mucha distorsión en las mentes de los espectadores, la verdad. No, y de hecho, bueno, según no mal recuerdo, no me acuerdo dónde haber leído que al director de pues de este anime, creo que también creo que le dejaron de dar el, el presupuesto, creo que le quitaron el presupuesto y por eso esos últimos capítulos se ven como se ven. O sea, y pues básicamente también él, Lo pues, único Y que están pudo como bien dices hacer tú, fue lo crees. forzados. la historia. Ajá, era forzar el dibujo, pero conservar la historia, por así decirlo. Pero Exactamente. según tengo entendido, había a la puerta de la esquina una nueva película de Neogénesis Evangelion posteriormente No llegó. a los Ah, sucesos sí. de la animación. Pero según No, yo también hicieron parte de esas películas, según les hicieron más que nada también como para explicar esos finales, ese final que nunca se puede no, sí, explicar así como de posterior, manera adecuada. posterior al anime salieron 3 películas, ¿sí? Y una que no salió aquí en Occidente, únicamente en Oriente. Pero Ujú. para el año del 2019-2020 estaba, estaba marcada la siguiente salida de una nueva película posterior a esta animación y a las 3 películas previas. Ok. ¿Y si salió? No De hecho, recuerdo, no sé de hecho si está haya el salido. reboot, ¿no? Es una de las 3 películas, el Reborn, y hay otra que es posterior a Neogénesis Evangelion. ¿Sí? Son Según yo, otras películas. a ver, según la bendita y santa y siempre que me persino, Wikipedia, disculpen muchachos, soy humano. Algunas películas, o sea, de que sacaron fue Dead and Rebirth, End of The End of Evangelion, Revival of Evangelion, Rebuild of Evangelion, que fueron como las películas que si yo no mal recuerdo, unas explican de otra perspectiva el anime, otras son como recopilaciones Ajá. con Y finales otras, Sí. diferentes y otros sí, son el final totalmente. Y ajá. luego ya están las que son el You Are Not Advanced, Alone y Redo, que son las 1.0, 2.0, 3.0, que fueron el remake, Sí. que de hecho hablando de Exactamente. la animación, fue donde metieron más cosas como de computadora, que de hecho le dieron un pero gran toque. O sea, esto es como De por hecho, decirlo, es no como se solo tiene hubo que un usar la cambio, computadora. ajá, Dime. no solo hubo un cambio de las herramientas de trabajo. Si tú viste, por ejemplo, yo en ese tiempo vi las 2 versiones a la par, acabé Ujú. una y otra. En las primeras, en los primeros capítulos, las proyecciones del personaje
son diferentes. Cuando contesta el teléfono en la clásica, la Ujú. toma es muy diferente a cuando lo hace en la remasterización. Además Ok. de la adaptación nueva, las proyecciones o visualizaciones del entorno fueron diferentes. Les, Le dieron como un plus, ¿no? Por así le decirlo. generaron otro toque para no hacerla tan similar o que no fuera tan similar a nuestros ojos para los que previamente ya habían visualizado la clásica. Estuvo bien, o sea, porque muchos a lo mejor estaban como en ese aspecto de que yo vi la película y ya todo, pues, ¿cómo vamos a volver a lo mismo, no? Y les dio ese, como ese plus, Es una ese manera de extra. volver a enganchar a los espectadores. Exactamente, no, otro ejemplo de no hacer como, o sea, de cosas de no hacer, es Dragon Ball. No sé si recuerdan las primeras películas de Dragon Ball Super, que luego el anime bueno, yo no he visto el anime por lo menos, pero a lo que yo tengo entendido, el anime básicamente es las películas, pero alargadas. O sea, es Sí, básicamente lo cierta mismo, parte, pero en capítulos. pero son muy diferentes. ¿Por qué? Porque previo al anime de Dragon Ball Super, pues Ujú, salieron las películas de la pelea de Freezer, ujú. ¿sí? Y en parte sí son un poco similares, pero la trama en sí es medio diferente, la verdad. Sí tienen diferenciaciones en comparación la película previa de Dragon Ball, la reencarnación creo que de Freezer, a la animación de Dragon Ball Super. Ok, tú dirías que, ¿cuál está más cerca al manga? O la de la serie, más que nada. ¿La serie más cerca al manga? Ok, Sí. ok, bueno, nos vamos a otra vez, ok, ahora sí retomando un poquito también, pues, entonces podríamos decir que, pues, básicamente, pues las ventajas que se han dado con el transcurso de los años, pues es eso, ¿no? De que se le puede dar más detalle al anime y pues que lamentablemente tenemos esas animaciones pues Son, hechas con unas son, patas, básicamente, son pero que pueden generar más estética en la animación, pero si vamos a llegar a una conclusión más concreta sería de que más allá de las herramientas o caracterizaciones de un trabajo de animación clásica a computadora actual, ujú, depende mucho de la producción, el esfuerzo y el esmero que le metan, obviamente la inversión o los fondos que tengan, ¿sí? Pero yo creo que el que sea un dibujo clásico o una adaptación, una computadora, no es un punto final para decir, ah, es malo, es bueno. Muchos animes clásicos que tienen adaptación clásica son muy buenos, como ya mencionamos, y sí, también ajá. hay adaptaciones digitales que no valen la pena ver o carecen bastante de lo que uno esperaba. Entonces, más que nada, depende mucho de la animación final. Y la historia, obviamente, pero bueno, ese es otro tema. Pues bueno, Es muchos otro creo, tema. digan, No, sí, dime, dime. que es otro tema en sí el hablar de también la historia. Sí, ahorita estamos enfocándonos más que nada en la estructura. Obviamente la historia tiene mucho que ver, pero más que nada era platicar la diferenciación de las animaciones clásicas Con las a la animaciones. adaptación digital. Ok, entonces entonces dirías que esa es tu conclusión, Aldo, que no hay bueno ni malo, simplemente Es gris, ajá. No, o depende de sea, cómo usen sus herramientas, ¿no? sí hay bueno y malo, obviamente hay animes pésimos y animes Ah, buenos, no, sí, sí, pero sí, pero digo, el hecho de no, que este anime haya evolucionado, o esas técnicas hayan evolucionado, no traen así como algo bueno o no algo hay malo a que la mesa, sino discriminar, que porque solo creo traen que cosas. ajá, hay algunas animaciones nuevas, por así decirlo, que siguen usando la manera de trabajo clásica y no carecen de belleza, no carecen de una animación pésima, o sea, son buenas adaptaciones al manga, entonces, más que nada, el saber emplear las herramientas que uno tiene a su disposición es lo que va a desarrollar una adaptación más fidedigna al manga y con mejores, por así decirlo, resultados. Ok. Tú, Alan, ¿cuál sería tu conclusión? Pues mira, yo estoy de acuerdo con Aldo, que a pesar de las diferencias de anime clásico, anime actual, con dibujo de computadora, depende mucho de cómo se elabore, del esmero.
y de otros varios factores que él ya mencionó y no voy a mencionar, porque sería repetir lo mismo. Está bien que somos gemelos, Ujú. pero pues no es para tanto. Otro punto que yo pudiera dar a favor es que, por ejemplo, en el anime se caracteriza mucho lo que son los escenarios. Entonces, lo que Mm, me da gusto es que eso no se ha perdido. Pudiera ser que es algo que se ha mantenido, a pesar de que ha habido pequeños cambios en las técnicas de dibujo, que igual se siguen trabajando las técnicas tradicionales. No ha cambiado esa escenificación. ¿De a qué me refiero? Animes como Your mm. Name, qué sé yo, si no mal recuerdo, la cima de las amapolas, infinidad de animes que dan alusión o dan referencias de localidades reales en la vida real. Y eso es algo que también Ah, cabe sí. resaltar, que es bastante pues maravilloso y a mi punto de vista hermoso, porque nos plantean escenarios reales, ya no tanto fantasiosos. Si bien hay animes fantasiosos, hay animes que te plantean localidades urbanas o de campo rurales, que son reales. Y de hecho hay muchísimas imágenes en las que te muestran el anime con la fotografía real y es sorprendente la cantidad de detalles, o sea, no se pierde ni un detalle al momento de elaborar. Entonces yo pienso que mientras se mantenga esa estética y se mantenga ese esfuerzo y ese esmero, va a ser un buen trabajo. Ujú, efectivamente. Entonces, pues sí, pues lógicamente esas son como las conclusiones en general. No creo que todos quedan, los tres por lo menos estamos de acuerdo de que, pues depende de cómo lo estén usando y pues cómo estos beneficios los usen a su favor, ¿no? Para dejar pues un buen proyecto, ¿no? Un buen producto, básicamente, para todos, ¿no? Pues ahora sí, muchos creo que pues ya tocamos todos los temas. ¿O alguien más quiere tocar algo más? Que no No, sea sus ahora partes íntimas, por favor. no, eso al rato. Este, yo creo que más que nada llegamos a la conclusión y a la plática principal del tema. Obviamente, como mencionabas, podíamos desglosar el tema de animación en varios puntos, conversar ciertos animes que en sí son muy ricos para platicar. Yo creo que Koe no Katachi, Kimi no Niwa y Ujú, Katanagatari son animes parteaguas para hacer plática larga, entonces posteriormente podríamos hablar de eso. efectivamente. Pues bueno, muchachos, ¿alguna recomendación o algo hablando ahora de anime en esta ocasión? ¿Algún anime así en específico o algo que quieran recomendar? No importa que sean varios. ¿Puedo empezar yo? Mm, mm, A ver, sí, dale, Alan. Pues bueno, para empezar, yo creo que un anime que acabo de ver, que acabo de terminar más bien, este, es el de Banana Fish. Lo recomiendo Ujú, bastante. Es algo bastante diferente a lo que había visto porque la temática es en los Estados Unidos. Entonces, a lo que yo hablaba, del acabado de los lugares o localidades reales, que muchas veces estamos más acostumbrados a ver localidades de Japón. Esto se basa más en los Estados Unidos, entonces es algo bastante diferente, pero es una historia bastante buena y yo se lo recomiendo bastante. Banana Fish está en anime FLB, entonces pues ahí, ey, la ahí lo piratería que pueden pasó, ver. hijo, ahí. O si no, si prefieren el manga, uff, porque obviamente el manga tiene más detalles que el anime, pero es recomendable. Creo, creo que el manga lo publica Panini, ¿no? Si Sí, no mal recuerdo. Ah, pues mira, ahí está, lo lo pueden pueden conseguir si conseguir gustan. sin problemas. es- Yo creo que los mangas varían los precios, pero hay desde los 100 pesos, entonces pues sí se puede, carnalitos. Este, Y de y, hecho, Alan, antes de que se me olvide, te quiero dejar ajá, una tarea, a hijo. ver, déjamela. Aquí en el público. Ahorita que mencionabas de lo de los animes y sus locaciones originales, yo digo que subas a la página y les muestras a la gente, o sea, ¿Imágenes? estas fotos de diferencia, ¿no? Como Sí, claro que ajá, sí. para que lo vean, o sea, para Yo que creo se den que una me idea, que puedo, no ajá, simplemente queden palabras y lo puedan ver, ¿no? sí, porque yo creo que eso es algo que deben de ver, porque yo les puedo decir misa como los padres, pero como diría, hasta no ver el apocalipsis lo voy a creer, entonces
Yo hago mi tarea y les subo unas imágenes que sean bastantitas para que vean y comparen Un ese recopilado. anime, ajá, una recopilación de imágenes de la foto real con la foto del anime. Inclusive les puedo dejar, si puedo ser un poquito más específico, de dónde se sacó esa imagen, de qué anime, este, porque a lo mejor uno se puede enamorar, a lo mejor ve una localidad, se enamora y dice, ah, quiero ver ese anime, y se enamora del anime, y es Ah, válido, eso sí. porque Creo que ya pues, estamos Bueno, pagando un poquito más las recomendaciones. pues es que nos fuimos, sí, nos seguimos con fuimos, las pues. Entonces recomendaciones. continuamos con las recomendaciones. Para mí, yo les voy a dar ¿Cuál es la tres, otra? para no ser tan aborazado. Tres, Tres. a ver. Banana Fish, que, Ok. que es uno que acabo de terminar. Otro que acabo de terminar, que Ujú. también es un clásico y no había podido ver, es el de How Hard Right. Está bastante bueno, porque aparte, pues para mí es algo muy tradicional, porque para empezar, el anime tienen los ojos muy, muy característicos, ojos muy grandes, y en ese tipo de dibujo tienen los ojos bastante grandes. Pero es muy bueno el anime y la historia. Obviamente los dos que les acabo de decir y el tercero que les voy a aventar, los tres son Chojo, por si los quieren aventar. Ujú. El primero es Chojo Chaoi, entonces a lo mejor les gusta a las muchachitas o así, salen japoneses Ey, muy ey, ey. guapetones, Recuerda que aquí todos somos de todo, entonces todo entonces parejo. aquí no, ajá, No acá no discrimino, discriminamos. o sea, te digo la verdad, o sea, los hacen muy estilizados y a mí me gusta el chojo, entonces Banana Fish, How Ride, y yo creo que el tercero que les puedo aventar es una película, de Atoya Animation, que es la de Kimi no Suizo, o en español, Quiero comerme tu Ujú. páncreas, que también es una película muy hermosa, muy emotiva, y pues son mis tres recomendaciones: Banana Fish, How Ride y Kimi no Suizo. Ok. Aldo, ¿tú qué nos quieres recomendar? Pues yo podría comenzar con la adaptación o la animación de una película. No es tan larga, tiene una duración aproximada de casi una hora. No sé, Jotari no Morie o El bosque de las luciérnagas, si la pueden encontrar. Es una Ujú. adaptación romántica. Habla un poco de la fantasía japonesa en relación a los yokais, ¿sí? Y Ujú. la trama principal es como un yokai toma a una pequeña niña, cada cierto periodo de tiempo se ven, la ve crecer, la ve madurar como mujer, y es una adaptación o animación romántica, ¿sí? Entonces, yo creo que es una de las mejores películas que he visto. Este, Otra adaptación que podrían ver sería la de Goblin Slayer, hablando un poco más de fantasía y gore. Es una adaptación clásica de animación tipo RPG. Nos habla de un protagonista principal que es un cazador de duendes. Ujú. Y la trama es algo buena, una historia bastante rica en sí. Y la verdad, para mí es un buen anime. Además de que tiene una adaptación de una película, ¿sí? Posterior, o la historia más bien de la película es posterior a la historia principal, un desglosamiento de esta. Y ambas son buenas animaciones que podrían ver. Como una adaptación final de animación recomendable, sería Devil's Lines. Es otra adaptación romántica en relación a vampiros, ¿sí? Entonces, Ujú. son tres adaptaciones que por mi parte, me han gustado mucho. Jotari no Morie tengo bastante tiempo en visualizarla, creo que aproximadamente unos 2 años. Y las otras dos animaciones son recientes, las llegué a ver en este año pasado, más que nada, pero son buenas Ok, adaptaciones. de acuerdo, ya está. Y yo, pues, por recomendaciones, pues, por mi parte les voy a dar,
Tres y una nomás así como de pilón, nomás porque uno no lo he visto, así que ahorita les explico por qué, cómo está el asunto. Pues bueno, si quieren ver algo así como de animación antigua o por lo menos algo con buena historia, yo recomiendo el anime de Yu Yu Hakusho. Este anime lo hizo el mismo que hizo Hunter x Hunter, que es Yoshihiro Togashi. Muy buena historia, tiene muy buena animación. Bueno, a mí lo personal me gusta mucho, así que les recomiendo uno como anime antiguo. Algo más actual, no lo vi, sí no lo he visto, para qué les miento, pero he visto la animación de por lo menos trailers y demás, y se ve muy buena. Creo que está en Netflix, si no mal recuerdo, no sé si siga todavía, que es Violet Uf, Evergarden. También una animación brutal, brutal. Ese, digo, no he tenido la oportunidad de verlo, lamentablemente, pero hermoso. es un buen ejemplo o sea, de cómo la evolución del anime, ¿no? O sea, de cómo ha llegado a este punto. El otro, más que un anime, son dos compañías que yo recomiendo, que son los animes de Trigger y de Gainax, siendo los exponentes como más notables. En este caso sería de Trigger, por lo menos sería Kill la Kill, Sí, y de Gainax es Tengen Toppa Gurren Lagann, o sea, animación también sublime. Y de hecho es algo diferente, un poco más, sería la palabra Magistral. más animesca, o sea, ajá, o sea, no, es un poco más juguetona, ¿no? Por eso decía que eran como que en realidad eran un poquito más eran 4 recomendaciones, pero bueno, ahí les dejo su estudio, les dejo estos animes antiguo, nuevo, estos diferentes tipos de animación. Y pues creo que pues ya no hay nada más que agregar, ¿verdad, muchachos? ¿O No, alguien pues más quiere agregar algo? ¿Alguna más, otra cosa yo que creo que quieran más o decir? menos hablamos, obviamente muy general, de lo que es el anime, de lo que el tema era en concreto, de comparaciones anime clásico con anime actual y sus variantes de la técnica de elaboración. Y a lo mejor más adelante podríamos hablar igual Ujú. del anime, pero no sé, otros aspectos. Pero yo pienso que a grandes Ok, rasgos quedó bastante claro, a mi punto de vista. ok. ¿Alguien quiere echarse la despedida o yo Échatela. me la echo? échatela. Ok. Pues bueno, muchachos, eso sí ha sido todo. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Sayonara.